y después les voy a dejar algunos razonamientos, alguna línea de pensamiento que a mí en lo personal me ha permitido a través de estos meses de estudio llegar a la conclusión, a la certidumbre o a cierta seguridad de la forma de nuestro mundo. Para los que tenemos 50 y tantos años, muchos de nosotros acá en Chile fuimos hijos de la revista Mampato, dibujante, pintor, pensador, divulgador Eduardo Armstrong, que falleció tan joven. Él creó este personaje que se llama Mampato, que fue después desarrollado por uno de los mejores ilustradores de Chile, Temo Lobos, que creó un personaje que tal vez muchos de ustedes recordarán, que es Ogú. En uno de los capítulos, Ogú le pregunta recurrentemente a Mampato por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y Temo, que era un hombre muy estudioso, pone en el pie de la viñeta una cita y dice esa cita: ¿por qué? La pregunta que inicia el conocimiento del hombre y el desarrollo de la civilización humana. Y yo creo que lo que ha pasado es que nos olvidamos de los por qué y aprendemos solo a aceptar. Entonces, como lo quiera yo o no lo quiera, lo que digo es escuchado por algunos que me quieren mucho y otros que no me quieren nada. Quiero invitar a ciertas reflexiones relacionadas con la duda. Porque el por qué es importante, porque el por qué significa que hay algo que queremos saber, hay una ignorancia y por lo tanto hay una duda respecto de algo. Nuccio Ordine, el notable pensador, escritor, filósofo y profesor de la Universidad de Calabria, acaba de terminar y de cerrar con una clase magistral el puerto de ideas de la ciudad de Antofagasta. Con lo que son las cosas, la ponencia de Nuccio Ordine se llama Elogio a la duda, en contra de los traficantes de certezas, afirmando que efectivamente muchos hoy día se parapetan en ciertas certezas y la ciencia ha olvidado, creo yo, o algunos, que hay una diferencia entre creer y saber. Voy a tomarme unos minutos para contar una anécdota que no he contado en público, que muchos de mis amigos la conocen más en la intimidad de nuestras conversaciones, que hace, yo diría que una media docena de años atrás, un notable médico cirujano muy querido por mí, gran amigo de la familia, psiquiatra infantil, además es bioeticista, estudió filosofía en España, muy crítico del ejercicio de la medicina. Me dice un día: mis colegas confunden el creer con el saber, además de todos los problemas que tenemos en el ejercicio médico. ¿Cómo así?, le digo yo. Sí, porque no saben y creen que saben, pero explícate. Bueno, me dice él, cuando alguien se corta una mano y se infecta, yo sé que con un antibiótico voy a cortar esa infección y siempre funciona así, y de ese modo puedo constatarlo y por lo tanto es un hecho sabido. Pero el cerebro, por ejemplo, funciona, entendemos, el hemisferio derecho de un modo, el izquierdo de otro. Hay gente que se daña un hemisferio y sigue haciendo las cosas que no debería hacer. Entonces ahí no sabemos, creemos. 4 años después, cuando fueron los periodistas de Chilevisión a hacer una nota sobre el terraplanismo, en el nervio, el calor que hacía esos días de enero en Santiago, el flash, ¿cierto?, de recordar esta vieja historia de mi amigo Eduardo, me llega. Entonces el periodista, yo le digo: ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Y ahí quedó esa cita, que después la
cuando estoy con el periodista José Miguel Jaque de La Tercera, vuelve. ¿Sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Entendiendo que la duda es, cierto, lo que da origen a la investigación, al reconocer que hay cosas que ignoramos, podríamos hacer algunas reflexiones sobre la ciencia. La ciencia como, de alguna manera, respuesta o estudio de las causas, de los porqués de los fenómenos. Ahí de nuevo está el porqué. O la ciencia como el estudio, el conocimiento que permite de alguna manera explicar los fenómenos que nos rodean. La ciencia ha tenido un derrotero y un viaje. Tiene matices, tiene procesos, tiene cambios, tiene rupturas. Pero si buscamos ciertos acuerdos, podríamos establecer que hay un acuerdo en que la ciencia empírica nos señala que para la explicación de los fenómenos, estos deben ser observables, medibles y repetibles. Es decir, yo observo el fenómeno, lo mido, lo constato, lo repito y puedo por lo tanto establecer cuál es su mecánica, su fundamento, y dar fe o dar certeza, para usar una palabra más precisa, de cómo funciona y cómo opera. Entonces, en el entendido que la ciencia no es creencia, sino es la búsqueda de las certezas, o la búsqueda de la verdad, a pesar de que Gotthold Ephraim Lessing, el filósofo alemán, sostenía que la valía de un hombre no estaba en la verdad que posee o cree poseer, sino en el esfuerzo que hace por alcanzarla. Hoy día yo considero que en realidad la verdad es una búsqueda y es un proceso. Es difícil que alcancemos la verdad y por lo tanto, consecuente con eso, con lo terraplanista que soy, de corazón tengo certidumbre que esa no es una verdad irredarguible, y voy a, por lo tanto, siempre estar dispuesto a encontrar otra verdad sobre esa. Pero no obstante, y volviendo al concepto de que la ciencia no es creencia, para aquellos que se entusiasman, no sé, en de alguna manera confrontar el pensamiento geocentrista o geocéntrico, les voy a dejar estas reflexiones, estas preguntas para ellos como hombres de ciencia, se respondan, pero no a mí, se respondan a sí mismos, porque no quiero que vos hagas una respuesta que esté orientada a estar en desacuerdo conmigo o de acuerdo conmigo, sino que de acuerdo contigo mismo, que es lo más importante. Son dos preguntas que llevan implícita una tercera. Denodadamente defienden el modelo heliocéntrico y entendiendo que la ciencia no es creencia, sino es certeza y búsqueda de la verdad. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación que la Tierra gira sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrármelo? O demostrártelo, hombre de ciencia. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación que la Tierra gira sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo puedes demostrarlo? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación que la Tierra es esférica y está situada en el vacío espacial? ¿Y cómo podrías demostrártelo? Nadie puede, ¿o no? ¿O yo estoy diciendo o muy tonto lo que digo? Por lo tanto, aquella persona que honestamente responde a sí mismo que no tiene constatación, tiene que admitir con valor que es un hombre de fe y es un religioso en su ciencia, hasta que ella demuestre lo contrario. Esto
Es duro, ¿ah? Yo lo sé, hay muchos acá que lo sabemos, es muy duro. Pero los buscadores de la verdad yo creo que siempre vamos a estar dispuestos porque preferimos a una verdad incómoda a una mentira confortable. Y eso es lo que nos tiene aquí. Y es a lo que hemos invitado siempre. Pero sentémonos a conversar un café. ¿Ah? Si esto no es una guerra, si somos buscadores de la verdad, sentémonos a conversarlo. Porque hay personas que piensan que nosotros estamos en contra de ellos. ¿Habrá algo más insensato en contra de alguien que no conoce, que no has visto a los ojos? Porque sí, porque piensa distinto. Eso es fundamentalismo, aquellos que quieren imponer que todos pensemos como ellos. A mí, en lo personal, no me interesa que piensen como mí, como yo, como nosotros, los que pensamos hoy día de manera geocéntrica, sino que hagan su propio y personal viaje y su propia y personal búsqueda. De eso se trata. Por cierto, está muy vinculada, en este caso, a esto, porque la búsqueda no solo pasa por la ciencia, no pasa por otros aspectos de la naturaleza de nuestra existencia. Entonces quería un poco partir con esas preguntas que dan camino a nuevas preguntas. A mí me gusta la palabra terraplanismo, porque, como me decía el gran Rodrigo, don Fausto, un gran amigo notable terraplanista, terraplanismo es un eslogan, es un grito de guerra. Slogan quiere decir grito de guerra en celta. Y aprovecho de saludar a grandes espíritus celtas que hay por acá, de guerreros indomables de las eras, a mi querida Leticia Donders, que debe estar en Copiapó, en el Valle del Elqui, a don Ramón Freire, que tiene un espíritu celta indomable, a Felipe Oyarzún, que no sé si está por aquí todavía, un tremendo también guerrero, y a todos los guerreros en el sentido de buscadores de la verdad. ¿Ah? Por eso me gusta la palabra terraplanismo, porque es un eslogan, es un llamado a alerta, es una bofetada en la cara, pero para despertarte. Es cuando tú golpeas a alguien que se desmayó, no quieres herirlo, quieres despertarlo, no es lo mismo. No obstante, la palabra terraplanismo me gusta y me atrae, por eso también yo uso mucho el concepto de geocentría. Es una palabra que he ido acuñando y que tiene básicamente en realidad a entender a Gea, nuestra madre tierra, a centrum como centro de, y el sufijo ia que dice todo lo relativo a. Es decir, la geocentría sería todo lo relativo a la madre tierra como centro de lo que podemos observar. Eso es lo que observamos. Y geocentría me recuerda una palabra que yo amaba desde que era muy niño, ¿ah? en mis viejos aulas del Instituto Nacional. La palabra geometría. En muchas personas nos ha pasado, mucho de los que somos acá TP de primera línea de batalla, el insulto, la descalificación y la denostación porque no estudiamos física y no somos astrónomos. Es como un caballito de batalla. Ah, no estudiaste física, no tienes nada que hablar. No estudiaste astronomía, no tienes nada que hablar. Y geometría, yo me atrevería a decir que es una mejor herramienta para entender la forma de la Tierra que la física, porque la raíz etimológica de su palabra lo dice, ¿no? Más claro, echarle agua. Y es justamente la geometría la que dice que la torre Sears, que tiene 200 metros en su primer cuerpo, alcanza los 350 en el segundo, 427 en el tercero, más las agujas, no debiera verse desde St. Joseph a 97 kilómetros al otro lado del Michigan. Pero se ve, como dijo Rodrigo conversando sobre el tema, it's a fact, es un hecho, se ve. ¿Por qué se ve? Bueno, está claro
que no calza con las matemáticas, ¿cierto? Y con la geometría que nos enseñaron. Es la geometría la que señala que si Polaris tiene un bucle de 9 segundos de arco cada 18,6 años, descrito por James Bradley en 1748, ese bucle significa que mientras más lejos esté el objeto, más visible será su desplazamiento, en el entendido que a mayor distancia, mayor será el sector circular que recorre. Eso es geometría. Y si el mundo nuestro es esférico, más notorio va a ser a latitudes bajo el polo que hubo un desplazamiento en Polaris. Eso es geometría. Y eso no calza con el modelo esférico. Nuevamente es la geometría lo que lo está diciendo. Es la geometría la que describe a través de lo que desarrolló, mucho en el Renacimiento, Brunelleschi, Leonardo, Tiepolo y otros artistas, y finalmente Gerard de Salguier a fines del siglo XVI, la geometría descriptiva. La geometría descriptiva establece el fenómeno de la perspectiva. La perspectiva es un fenómeno de nuestra realidad que tiene un mecanismo que es muy especial, porque todos que nos hemos parado en el pasillo de un hotel observaremos que el piso que está a mis pies, a medida que se aleja de mi vista hacia el fondo, asciende. Pero todos sabemos que no está elevándose, ¿no? Que está paralelo al suelo y que las luces que están arriba se van acercando a la línea del horizonte, ¿cierto? Eso de nuevo es geometría. Eso, llevado al modelo de la esfera, nos indica que la perspectiva no calza las cosas con lo que podemos observar. De hecho, es la geometría, nuevamente, la que indica que si yo hago un arco de circunferencia que equivale a un sector circular de un círculo de 40.000 kilómetros de perímetro, trazo una vertical, trazo una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevo 10.000 metros, aunque a escala esto sea esta proporción, si yo voy en un avión y miro hacia la línea del horizonte, la Tierra necesariamente tendría que estar bajo los ojos del observador. Y los globos aerostáticos de alta presurización de investigadores independientes a 36.400, 40.000 metros de altitud muestran el horizonte plano y todo indica que la línea está a la altura del lente de la cámara. Esos son hechos. Ahora, si esos son consecuentes con la Tierra esférica, hay algo que no calza. Entonces, eso es lo que estamos simplemente pidiéndole a las personas, que investiguemos el modelo a la luz, razón, equipos, herramientas, instrumentos que tenemos hoy y no teníamos hace 50, 100 o 200 años atrás. Si estos no son fundamentos para establecer que hay cosas que no calzan con el modelo esférico y que nos indican que la Tierra, por lo tanto, sería plana y estacionaria, aunque no conozcamos sus dimensiones, sus proporciones y su forma exacta, yo me pregunto cuáles son los mejores argumentos que tiene el modelo heliocéntrico. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la idea del terraplanismo y la geocentría como conceptos, como principio, como inicio tal vez de un derrotero. Pero lo que sucede un poco a continuación con este mismo viaje que vamos haciendo es que yo he estado invitando, y lo he dicho en las pocas intervenciones que me ha tocado, es lo siguiente, pensemos sobre ciertas cosas para buscar respuestas. Si podemos razonablemente entender que hay algunas cosas que no calzan, deberíamos pensar lo siguiente: es absolutamente imposible
que lo que nos hayan enseñado de historia de la ciencia y de ciencia, contenga errores, omisiones o tergiversaciones? No es imposible. Dicho esto, a aquellas personas que realmente les interesa el tema y quieren investigar o les motiva a entender mejor nuestro mundo y que dicen ser científicos, yo les pregunto lo siguiente: ¿suena sensato y razonable que un investigador, un científico, un pensador rechace una corriente de pensamiento, un modelo, por ser diferente al que estudió, le enseñaron, aprendió, o por considerarlo ridículo, anacrónico, rupturista? Eso no es sensato y razonable. No puedes rechazar un modelo si no has hecho lo mínimo, que es analizarlo, estudiarlo, compararlo, entender su lógica, su mecánica, su funcionamiento, sus debilidades. Los dos modelos tienen debilidades. Reflexionar profundamente sobre ellos desde fuera del prejuicio y después emitir una opinión. Si la ciencia creíamos que era sacrosanta, pura, virgen y casta, pero ya nos dimos cuenta que no. La ciencia ha caído en lo que caen muchos de los caminos del hombre, ¿no? Pero el verdadero buscador no puede casarse por una idea. Yo viajé hace unos días atrás a Valparaíso y me fui con una chica muy grata, así de ojos muy brillantes, de comunicación, y me dice que ella es profesora. Y estoy muy contenta, me voy a ir a hacer clases al sur. Qué rico, le digo, ¿yo clases de qué? De biología. Uy, le dije yo, tenemos un problema. ¿Qué? Me dijo, soy terraplanista. Me dijo, tú eres terraplanista, tengo un amigo que me tiene loco con el tema. Y ella fue tan honesta y me dijo, no, bueno, la biología y la ciencia se está empezando a cuestionar porque nos estamos dando cuenta que hemos aceptado muchas cosas. Y además nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros, los científicos, nos casamos con una teoría y somos capaces de hacer cualquier cosa para que los hechos sean consecuentes con nuestra teoría. Y ahí tú te das cuenta que, claro, la ciencia es pura y casta en un ámbito, ¿cierto?, intelectual y abstracto, como la justicia, ¿cierto? La ciencia y la justicia debieran vestirse igual, las dos puras castas, ¿cierto? Una con los ojos vendados y otra con los ojos sin vendar para observar, ¿no? Pero bueno, ya en manos del hombre pierden esa pureza. Y hay que tener conciencia de ello. Y yo creo que los científicos, como nos sucede a los seres humanos, no tenemos mucha conciencia de ello. Cuando yo vi el primer video de la Tierra plana, reflexionando posteriormente sobre ello, me di cuenta que en realidad uno podía establecer distintas maneras de llegar. Una es la negación, la denostación, la descalificación per se, un portazo en la cara. ¿Cierto? No tengo nada que hablar, ustedes están locos. La segunda es un poco la inquietud y el asombro, tal vez el humor. ¿Qué pasa aquí? Y la tercera, que fue lo que en el fondo a mí me motivó, fue honestamente el respeto por el otro. Tú no puedes darle un portazo a alguien porque piensa diferente a ti, o porque lo que piensa, tiene en su cabeza es completamente radicalmente opuesto a lo que tú crees, piensas o has establecido. De hecho, ahí de alguna manera nos damos cuenta que la ciencia y la religión corren muy de la mano, desde el punto de vista fundamentalismo, ¿no? De hecho, Nuccio Ordine decía ahí justamente que el fundamentalismo es tratar de imponerte una idea porque yo creo tener una verdad y quiero implantártela a ti y obligártela a ti. Eso es lo que la ciencia ha hecho, pero no es capaz de darse cuenta de su error, porque es duro. Para muchas personas es muy duro, y yo estoy seguro que hay personas que
o seres que no estarán dispuestos a admitir que todo lo que estudiaron, o una parte importante de ella, sea falaz, ¿ya? Entonces, en mi caso personal fue el respeto por escuchar a otro, esperando que me iba a encontrar con un fundamentalismo religioso. Arrodíllate, pecador, la tierra es plana, y castígate con un látigo impuro. Y no, me encontré con el video de Dave Murphy, Carta abierta a Neil deGrasse Tyson, que hace 12 preguntas al actor de Cosmos. Y digo actor porque los que hemos investigado un poco hemos llegado a tener cierta, digamos, sospecha o cierto antecedente que la profesión de Neil deGrasse Tyson, contrariamente a lo que yo ingenua y cándidamente supuse cuando lo veía cediendo el continuador de Carl Sagan, no es astrofísico, es actor de televisión, igual que Bill Nye y otros. Son actores, mejores que yo, por cierto. Mejor pagado. Y mejor pagado. Entonces, en la carta abierta a Neil deGrasse Tyson, Dave Murphy le hace 12 preguntas. Hay 4 preguntas que tú no entiendes y tienes cortocircuito mental tratando de entender para dónde van las preguntas. Hay otras 4 preguntas que tú dices, claro, aquí hay cosas que no calzan, que te hacían ruido y efectivamente. Y hay 4 preguntas que tú dices, claro, ahora entiendo cosas que no entendía y que eran tan obvias y que no sabía ver. Y ahí es cuando, en el caso mío, nace este viaje de 24, 48, 72 horas a ver todo lo que había de la Tierra plana y evidentemente, inspirado en la búsqueda de la verdad, todos los que refutaban la Tierra plana para tratar de entender la lógica y la mecánica de un modelo teórico, científico, físico. Y a las 72 horas es plana. Es plana. Pero no quieres aceptarlo. Es decir, es muy difícil aceptarlo. La gente que nos ataca creerán que para nosotros fue buena. Hay gente para la cual fue una liberación, mucho más listos que yo, que estaban menos tal vez atrapados en nuestras creencias, ¿no es cierto? Y más en esta tradición que no nos permite liberarnos las cosas, ¿cierto? Pero ciertamente no es fácil para muchos de nosotros, es muy difícil. Probablemente mientras más viejos somos es más difícil, probablemente. Tal vez más joven, estás menos moldeado todavía, eres un poquito más blando, y por lo tanto más maleable. Y ese asumir esa verdad significa también todo un nuevo replanteamiento, que es lo que nos tiene un poco acá, porque evidentemente si la Tierra es plana, todo tiene que ser revisado. No hay nada que no pueda ser revisado nuevamente. La investigación a la que me llevó la Tierra plana fue desde mi constructo como arquitecto. Por lo tanto, quienes me preguntan, bueno, ¿cuáles son los argumentos para decir que la Tierra es plana? Hay muchos argumentos, pero yo hablo de los míos. Los míos son, en primer lugar, trigonometría esférica o pitagórica. Nuestro querido amigo Juan Marcelo Cárcamo, que por razones de fuerza mayor no pudo estar acá hoy día, es ingeniero geomensor, vive en la quinta región. Él ya hizo constataciones con equipo altimétrico, con teodolito, con una estación total entre Laguna Verde y Quintero, y entre Laguna Verde y Quintero no hay curvatura. Tenemos registros fotográficos desde la playa de las Torpederas hacia Quintero, se ve la rompiente de Quintero y no debiera verse. Lo mismo pasa en el sur. Un colega muy cercano a mí, Alberto Astorga,
lo ha visto también en la zona de Concepción. Igor Wolf, nuestro querido y notable investigador chileno, biólogo, veterinario, aficionado a la astronomía de toda su vida, hizo mediciones en el lago Big Bear, y el lago Big Bear es plano. El lago Balaton, por el experimento FECOR, indica que es plano. Y el lago Baikal también es plano. O sea, el lago Big Bear, el lago Balaton y el lago Baikal son planos. Pero la Tierra es esférica. De nuevo tenemos cosas que no calzan. Es decir, la trigonometría esférica o pitagórica nos indica que la Tierra no sería esférica. La línea del horizonte, ya lo mencioné, a nivel del mar está a la altura de tus ojos. Te subes a una azotea y está a la altura de tus ojos. En la alta montaña, yo estaba en Tara, en Surire, a 4.800 metros, y tú observas en la línea del horizonte está a tus ojos. Y en un avión también. Y los globos aerostáticos muestran la línea del horizonte a la altura, aparentemente, para ser puristas, al lente de la cámara y plano. La mecánica de fluidos. El agua busca siempre el nivel horizontal. Todos los arquitectos y constructores lo sabemos. Si yo tengo una burbuja, una manguera de nivel, y tengo el agua horizontal, es decir, perpendicular en este punto, y tengo una manguera de nivel muchos metros allá, el agua del otro lado no va a estar así. Va a estar al mismo nivel que esta, por mecánica de fluidos. Eso no coincide con el modelo esférico. Tenemos un tercer argumento. Y Polaris. Polaris, yo recuerdo perfectamente, cuando tenía 12, 13 o 14 años, haber leído, porque era un tema que me interesaba mucho, que Polaris era visible hasta la latitud 23.5 sur. Y me acuerdo de eso. Como es un tema que me interesa en los últimos años, yo llevo 2 años en esto, estuve hace pocos meses atrás en Coyohuara, en el observatorio. Voy a los observatorios astronómicos, conozco casi todos, el Cruz del Sur, el Mamayuca, todos los observatorios astronómicos turísticos he estado en ellos. He estado en el planetario, así que no es un tema completamente ignoto para mí. Y fui directo al grano con la persona que estaba encargada de la difusión científica de Coyohuara. Y le hice la siguiente pregunta. Dígame usted, ¿hasta qué latitud sur es visible Polaris? Y ella fue taxativa, no dudó, me llamó la atención, porque yo pensé, tengo que pensarlo, voy a hacer memoria, voy a buscarlo. No, me dijo, Polaris es visible hasta la latitud 24 sur. ¿Pero estás segura? Le digo. Sí, me dice, estoy segura porque en una de las últimas charlas de difusión que nos hicieron los astrónomos, salió ese tema y lo anoté en mi cuaderno. Evidentemente, si Polaris se ve a esa latitud, la Tierra no puede ser esférica. Y si ustedes buscan en internet hoy día ese dato, no lo encuentran. ¿Por qué no está? Así que uno de los experimentos que vamos a hacer, espero, es con la gente de Arica o de Tacna o de Antofagasta, Iquique, es buscar cómo podemos posicionar, ¿cierto?, a Polaris. Si añadimos lo que Padma dijo, es decir, si el modelo heliocéntrico sostiene que Polaris va a dejar de ser la estrella polar porque va a ser Vega, porque la gente que nos confronta en internet me dice, además eso va a ser Vega en 25.400 años. Entonces le digo, bueno, esperemos 25.400 años para constatar de que efectivamente la ciencia está en lo correcto. Y evidentemente Polaris no puede saltar de un punto al otro, ¿no? O sea, he estado aquí durante X años y 25.000 años después, ¡pum!, amanece al día siguiente desplazada. Eso tampoco coincide. Esos son suficientes razonamientos para que cualquier persona sensata que esté dispuesta a pensar sobre el tema y abrir el pecho y meterse en la mano y sacarse el corazón y arrancárselo, para los que les duela,
Entender que el modelo heliocéntrico tiene debilidades. Y si no, no eres un científico y no eres un buscador de la verdad. Está bien, puedes seguir con tu propio viaje, tu propio derrotero, y está perfecto. No va a haber ninguna opinión en contra de esa propia decisión. Pero los que se dicen científicos, no puedes negarte frente a esos hechos. Yo quisiera para terminar dejar simplemente algunas ideas planteadas. Podríamos hablar horas sobre qué significa esto, porque en general yo diría que los TP, también me gusta usar esa palabra, los TP, hemos entrado en otro proceso. Ahora estamos tratando de entender el por qué, estamos mucho más abocados a conceptos más filosóficos de la ciencia. Lo percibo por las conversaciones que tenemos, porque los hechos de alguna manera cada día para nosotros son más certeros en que estamos en el camino correcto. Por supuesto, iremos haciendo trabajos de investigación, trabajos de campo. Nuestros amigos geomensores están haciendo algunas tareas, haremos alguna publicación. Todo para nosotros es cuesta arriba, es difícil. La mayoría de nosotros no somos científicos de tiempo completo, además financiados por la NASA. Yo digo, denme un día de la NASA y hacemos un mejor mapa que el que tenemos. Porque con 52 millones de dólares se pueden hacer muchas cosas. Yo pienso que no es lo mismo nacer, vivir y morir en un mundo irreal y falso que haber nacido, ¿cierto?, crecer y morir en un mundo que es más cercano, una visión de tu mundo que es más cercano a la realidad. Así que quiero despedirme más bien con líneas de reflexión que apuntan a entender el por qué estamos acá. Porque evidentemente, si la Tierra es plana, viene todo un replanteamiento sobre la naturaleza de nuestra existencia y el sentido de nuestro posicionamiento en el mundo. Miguel Ángel Ortiz, mi viejo y querido amigo, me dijo hace tiempo atrás, después de estudiar, analizar, comprender, concluir y aceptar que la Tierra es plana, finalmente en ese momento pierdes la inocencia. Y la verdad es que la pérdida de la inocencia también nos obliga a madurar, nos obliga a crecer. Así que invito a todos acá, a las personas que, como muchos de nosotros, son terraplanistas o geocentristas, a que sigamos en este camino de un mejor entendimiento, de una mayor fraternidad. El espíritu terraplanista es tremendamente fraterno. Yo lo he vivido, lo he experimentado, he tenido la suerte de estar en Barcelona, estuve en Denver, estuve en Colón, Buenos Aires, ahora vamos a Montevideo, y solo he sentido afecto, reciprocidad, fraternidad, porque entendemos que estamos comprendiendo mejor nuestro mundo y que eso va a ser mucho mejor para todos nosotros y los que dejemos acá. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Una pequeña ronda de preguntas. Madame. Gracias. ¿Hay algún punto flaco en la teoría de la Tierra plana que todavía no se haya podido... alguna intervención? Porque hay muchas cosas que no... Esa es una buena pregunta. Yo también lo dije, las debilidades, porque ambos modelos tienen debilidades. Se lo pregunté a David Barea,
pensando, intuitivamente estábamos muy conectados. David Barea tiene un canal, ¿cierto?, que se llama David Barea, Mano de Jordi, estuvieron acá en Sudamérica, estuve con ellos en Barcelona, y David respondió casi lo mismo que yo esperaba que me contestase. ¿Cuál es el punto más débil de nuestro modelo? Las estrellas, me dijo él. No entendemos las estrellas. Bueno, no entendemos bien el Sol, no se comprende bien la Luna, pero lo que sí podemos entender, que es interesante esa pregunta porque me lleva a otra reflexión que yo he hecho. Para que nos dicen que ustedes no saben de física, no saben de astronomía, y yo les respondo lo siguiente: todo y nada de lo que sucede allá arriba en el firmamento es demostración directa de la forma de lo que sucede aquí abajo. Por eso el hecho de que no entendamos bien cómo funcionan las cosas arriba no son demostración de que aquí vivimos en una esfera. De hecho, la mecánica de fluidos es suficiente para decir aquí no podemos vivir en una esfera. Pero efectivamente, lo que menos comprendemos, creo yo, son los fenómenos del firmamento. Todo ello. Tenemos que reestudiarlo, me lo preguntó Juan Andrés Alfate. Pregunta, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo. Una consulta respecto al eclipse que se viene pronto. Saber si de alguna forma, utilizando la geometría, se podría llegar a constatar algo de acuerdo a acerca de quizás la forma de los astros, o de su distancia, o de su tamaño. Ya. No sé si alguno de los muchachos me quiere ayudar. Nico. Felipe es un experto porque tiene un modelo a escala. Tienen ahí. A ver. Podríamos decir lo mismo, pero no para sacarme los balazos. Los eclipses no demuestran que la Tierra es esférica. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido hay mucho que investigar sobre los eclipses. Alguno de nosotros, Leo Chavarría, notable arquitecto, joven, muy brillante, va a viajar justamente a hacer ahí un poco de observación. Los eclipses tienen varias debilidades en el modelo heliocéntrico. Uno son las sombras. Las sombras de los eclipses, a pesar de que no están de escala, es difícil un poco constatarlas, son sinusoidales, no son circulares. Los eclipses selenelion no tienen explicación en el modelo. Si tú haces un modelo a escala, que lo vamos a hacer en AutoCAD, ya lo tenemos hecho por ahí, tampoco no calzan de ningún modo las proporciones, incluso, llevadas al modelo oficial. Por lo tanto, el eclipse de ahora, yo creo que para los que somos TP, nos invita simplemente a investigarlo con nuevos ojos, con una óptica diferente, de otra prospéctica, con otro espíritu también, de tratar de entenderlo de otro modo. Pero evidentemente, a nuestro entender, no es demostración de la felicidad de la Tierra por ningún lado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta, inquietud? Allá. Hola, buenas noches, soy Felipe. Estimado, quería hacerle una pregunta un poco ya llegando al final. Es básicamente sobre la cúpula y qué entiende usted por energía libre o energía etérica bajo el domo, por así decir. Esta arquitectura que imitaba a Nikola Tesla de alguna manera, por hacer mención vaga. A ver, mira, mi opinión personal sobre eso, tratando de ser como bien consecuente en todo el discurso de lo que yo procuro hacer, es que sobre esos temas que no he investigado profundamente, solo tengo una opinión un poco superficial, pero que sí te puedo decir con cierta certidumbre.
Los practicantes de yoga, aquí hay algunos eximios practicantes de yoga, yo soy un aficionado, realizamos la técnica de pranayama. El prana es en el modelo del yoga el éter, la energía que todo lo permea, todo lo atraviesa. Para mí siempre fue un poco, antes de llegar a la tierra plana, era la manifestación de Dios. Dios todo lo invadía y todo lo permeaba, en todos los ejes, ¿cierto? X, Y y Z y más allá probablemente. Justamente el experimento de Michelson en 1881, el de Michelson-Morley, Michelson-Gale, Sagnac, Churchill Noble, Kennedy, Peary, al dar una tierra estacionaria, eliminó el éter, ¿ya? Y como bien señalas tú, sería justamente el éter, volviendo tal vez a esta idea de que es una manifestación de la divinidad permeándolo todo, evidentemente podría tener energía infinita. Cuando estuve conversando con Julio César Rodríguez, yo dejé entrever un poco el por qué se nos había mentido. Y yo establecí una primera línea de reflexión que fue algo que ha surgido ya en estos últimos meses cuando empezamos a reflexionar, a meditar sobre el tema, es que la Tierra esférica es una paradoja, porque una esfera uno podría decir que es infinita, pero la Tierra esférica en términos de sus recursos es finita. Es finito el agua, es finito el petróleo, es finito los recursos minerales, y una Tierra plana yo pienso que puede ser infinita. Infinito el petróleo, infinito el agua, infinito los recursos minerales y el éter. ¿Ya? Así que no sé si, bueno, y de la cúpula, ¿qué puedo decir? Que sabemos nada, yo sé nada. No sé si algunos saben más que yo. Yo pienso que es un campo energético de ciertos gases o de cierto campo electromagnético que no nos permite salir. Y yo te estimo que no podemos salir y tenemos que asumir que no podemos salir, que esto es un campo cerrado, es nuestra realidad. Cosa que además es consecuente con el concepto filosófico. Si entendemos que Maya es ilusión y que la rueda del samsara nos trae este plano de existencia, es razonable que sea cerrado. Porque la liberación, como dice Cohen, una cosa es la iluminación, que equivale a ver, y otra cosa es la liberación, que equivale a caminar. ¿No se han preguntado por qué Jesús curaba ciegos y paralíticos? ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? Porque ahora nos vamos a dar un festín de compartir. ¿Qué pasa con los libros apócrifos como Enoch, que hablan en teoría de una tierra plana? Porque esos libros son libros que están escondidos, o sea, están sacados de un canon de iglesia. Y los libros antiguos de la historia desde un principio hablan específicamente de una tierra plana. Esos son cosas, huesos duros de roer. Mira, si uno revisara, todos estamos en un proceso, y nuestro propio proceso significa retroceder y avanzar a veces, ¿no? Equivocarnos, errar para después dar un paso hacia adelante. Pero si ustedes revisan, los pocos que me conocen un poco, mis intervenciones nunca han tocado los temas relacionados con los libros, ni con la religión, ni con la Biblia. No porque tenga nada contra ellos. Todo lo contrario, tengo mucho respeto sobre los libros que dicen relación con el análisis, con el estudio, con el planteamiento filosófico, espiritual o religioso de nuestra realidad. Pero lo que yo sostengo y afirmo es que no tengo ninguna herramienta válida para mí para afirmar o rechazar cuán equivocado, intervenido, tergiversado, manipulado puede estar un texto. Por lo tanto, solo tendría que confiar en él. Y justamente si hay algo que me enseñó la Tierra plana, es que tenemos que ser quirúrgicos
quirúrgicos. ¿Ya? Eso es. Nada más, cerramos, vamos a compartir. Gracias a todos. Namaste a todos.